Bueno, la clase de hoy tiene un nombre extraño, se llama semiosis perceptiva y hace referencia a una de las 6 diapos que vamos a trabajar hoy. En realidad podría referirse a cualquiera de las otras, lo que pasa es que es lo único quizá de contenido verdaderamente teórico. Recuerden que hay una diferencia clara que muy poco se habla en la universidad, en el resto de los sistemas, de los niveles educativos también, se llama clase teórica a toda actividad en donde alguien, como uno, se para acá y empieza a hablar. Y en verdad hay una diferencia conceptual entre lo que es exponer teorías de otro a lo que es verdaderamente exponer teorías propias. Entonces, como hay una cosita mínima que no es mía, ni siquiera, en realidad es de Humberto Eco, y está pasada por el tamiz de mi visión para llevarlo al campo del diseño, nada más. Pero ni siquiera sería enteramente mío, obviamente, como la mayoría de las cosas, como todo lo que hacemos en cultura. La, La razón musical de la etapa de hoy, más allá del apuro de que se me ocurrió esta mañana, tiene que ver con el título de la canción, el título del tema que se llama Fe Ciega, o Blind Faith en inglés, que tiene que ver con eso, con la confianza en lo que no veo, la confianza en lo que todavía no percibo. Y la razón gráfica de la etapa de hoy ya la vamos a ver en la diapo esta específica de la que le estoy hablando. Esta es una foto que quiero mucho yo, saqué hace un par de años. Es una corzuela parda, un animalito de los más bellos que hay poblando los montes de Córdoba. Es un cérvido, es un corzo, por eso se llama corzuela. Ahí camino Cruz del Eje, por ahí, cerca, en un pastizal al lado de la ruta estaba la guacha ahí, la bella, y toda camuflada. Después vamos a ver la razón de por qué está puesta esta corzuela parda ahí en la tapa. Vamos con un par de diapos de repaso. En realidad de las 6, 3 son de repasos. Recuerden lo que habíamos hablado en función de en la clase anterior. El esquema planteado básicamente por Roman Jakobson hace ya mucho tiempo, en el marco de la OPOYAS, de esa reforma cultural que se hizo en Rusia después de la Revolución del 17, en la que entró también el Cutemas, del que hablamos en historia. Nosotros que lo vamos a volver a recuperar en una pequeña imagen que espero que les traiga nostalgia, como me la trae a mí por fuera del ámbito de la historia. También, en función de eso, de ese esquema, trabajamos con el material de la Guía de las Buenas Prácticas del Diseño, de la UIA y del INTI, particularmente uno muy parecido, que es el diseño de productos. Yo lo tengo en papel, pero es casi lo mismo que la Guía de Buenas Prácticas. Lo único que uno está en PDF y el otro está en papel. Algunas cosas mías, algunas cosas de Donald Norman, recuerden, en donde, en función de esta triple dimensión de lo que estamos proponiendo, estamos con propuestas de diseño que tienen dimensiones tangibles, dimensiones prácticas y dimensiones simbólicas. Eso también se refiere o empieza como a trazar planos en función de lo que es producto, de lo que es servicio y de lo que es sistema a nivel cultura. Nosotros necesitamos pararnos en este momento frente a la cultura con una nueva propuesta de diseño y debemos comunicarla a partir de una determinada cantidad y calidad de vectores de comunicación. Esos vectores los estuvimos viendo en la clase pasada, recuerden los que tenían que ver con comunicaciones generales, con el tema de la experiencia de uso y con el tema del producto básico. Recuerden que nosotros, en la diapo que viene, vamos a volver a repasar esto de la comunicación en función del feedback que recibimos por las validaciones y cómo nos tenemos que conectar con esos interlocutores, con esas interlocutoras de los cuales necesitamos ese feedback de información que tiene que ver con la validación. Para producir esas 3 dimensiones de verificación o de validación, la que tiene que ver con lo material, la que tiene que ver con lo funcional y la que tiene que ver con lo simbólico, con lo semiótico, como dice ahí. Y acá 3 conceptos después, como el cierre a la derecha, que refieren a esos conceptitos que a uno le gusta meter. La otra vez, no me acuerdo de una compañera quién era, que en uno de los talleres
conversábamos, creo que fue el miércoles. A usted siempre, profe, le gusta inventar palabras. Y sí, por ahí más que inventar palabras también es buscar conceptos que traten de resumir. Justamente el miércoles en el taller de Pau estuvimos hablando de la dimensión simbólica de determinados conceptos y recuerdo un concepto muy, muy rico que tiró Natalia en función de un trabajo de los compañeros que tenía que ver con la participación. Para los que estuvieron en la mañana del miércoles recordarán. Bueno, eso tenía que ver justamente con encontrar tres conceptos que también refieren a esas tres dimensiones del producto, del servicio, del sistema, que nosotros tenemos que resolver y al mismo tiempo comunicar, y que tienen que ver con escenarios o instancias de gestación de todo el proceso, con escenarios o instancias de nacimiento del producto concretamente, del servicio, del producto cultural, que son justamente estos, los que terminamos de recorrer en la fase 4 y empezamos a recorrer ahora en la fase 5 en función de una denominación, una puesta en esquema cultural, una puesta en trama. Necesitamos encontrar nombres, conceptos que refieran de manera comunicacional a lo que nosotros queremos instalar en la cultura. Eso es también ponerle nombre. También justamente el miércoles hablábamos con otro grupo, con los bosqueteros, el tema de ponerle nombre a un pequeño aparatito que ellos estaban desarrollando, que era, si no mal lo recuerdo, era escarificador. Si existe la palabra o no, no importa, pero ellos, si no existe, la inventaron, y si existe, utilizan ese concepto para poder referirse a un nuevo producto, a una nueva instancia, a una nueva interfase que va a operar en la cultura. Necesita nombre para interactuar, para ser nombrado, para ser reconocido, para ser rescatado, para ser referenciado. Necesita un nombre. Eso es parte del ejercicio de comunicación, eso es parte de la estrategia de comunicación. Bien, vamos a la otra diapo de repaso que tenía que ver con esas tres instancias que también van armando como este esquema. Queremos que se armen en la cabeza de parametricidad, de multidimensionalidad de la comunicación, de distintos planos, distintas capas en donde operamos con distintos actores, con distintas actrices en la cultura. Esa parametricidad nace, o debiera nacer, a partir de justamente la instancia de validación. ¿Por qué? Porque es la instancia en donde empezamos a operar con el resto de la cultura. Hasta ahí nuestro proyecto no deja de ser una cosa íntima, una cosa propia del círculo más estrecho que tiene que ver con el equipo de diseño, por ahí el equipo de diseño ampliado, porque estamos hablando también del equipo de cátedra que nos apoya, quien está a cargo del taller, o los ascriptos, las ascriptas, o en este caso el irresponsable de la cátedra. Pero no deja de ser algo que no escapa de los límites de lo íntimo. Cuando empezamos a validar, que eso se da desde las primeras fases también, con encuestas, con entrevistas, con algún tipo de referencia, pero cuando empezamos a validar directamente en función de la propuesta, a partir de poder recuperar, de poder recibir como feedback, justamente los datos que nos permitan empezar a chequear qué funciona y qué no funciona dentro de nuestra propuesta. Empezamos a hacer este ejercicio de estrategia de comunicación. Empezamos también a validar qué cosas de nuestras herramientas de comunicación están acertando en su objetivo y qué cosas no. Recuerden, nosotros recorrimos ya instancias de verificación material, y en esas instancias de verificación material, por ahí últimamente estamos recorriendo mucho el camino de lo virtual o de lo inmaterial, pero también de lo material, y muchas veces necesitamos algún tipo de provisión de tecnología, qué sé yo, vamos a lo grueso, necesito resolver una pata de una silla en un determinado formato y tengo que ir al carpintero con una determinada herramienta de comunicación. Si eso no funciona, ya estoy validando claramente
el valor justamente de esa pieza de comunicación o de esa herramienta, o de mi propuesta de diseño en general. Luego, una vez construida la cosa, si yo puedo validarla o verificarla en función del uso de mucha gente, primero será el círculo más estrecho, después mucha gente, empiezo a recibir información de cómo comunica mi producto, de qué manera estoy plantándolo frente a la cultura, desde su nombre hasta su apariencia, hasta su forma, como hablamos con Rodri hace unas clases, de las affordances, de qué me está diciendo esa cosa que yo puedo hacer con ella. Y luego, una tercera instancia de validación, que son las más simbólicas o semióticas, que esas ya seguramente van a tener que ver con una instancia que en esta situación, vuelvo a reiterar porque no encuentro otra palabra, en esta instancia de lo académico va a ser muy difícil que hagamos porque eso tiene que ver con una instalación del servicio, con una instalación del producto cultural en la cultura. No se puede de otro modo, si no va a ser muy estrecha la verificación. Con lo funcional pasa algo parecido, pero no tanto. Con lo semiótico pasa de manera mucho más profunda. Si yo no instalo el producto en la cultura, va a ser muy difícil que pueda verificar, que pueda validar verdaderamente el comportamiento que tiene. Más allá de algunas herramientas, algunas estrategias que se suelen manejar fundamentalmente en el ámbito de la comercialización a gran escala que hacen las empresas, se tienen estrategias como para poder validar, pero así todo no es representativo del verdadero comportamiento del producto en la cultura. Bueno, todo esto nos va armando ya la cabeza de manera paramétrica. En realidad la tenemos armada desde que aprendemos a caminar, pero la tenemos que reforzar en función de nuestro ejercicio del diseño. Ya estamos tomando conciencia de que tenemos distintos escenarios, de que tenemos escenarios en donde solamente tenemos que comunicar la capacidad de función que tiene ese producto, desde una función simbólica o de tipo interfase de comunicación o también de una función práctica concreta, como la que puede ser sentar la cola en una silla. Ya hemos, se supone, superado todo lo que es la instancia de comunicación mucho más material, que tiene que ver con cómo materializar o cómo producir eso. Inclusive si puede ser una app, si han trabajado con app, seguramente han trabajado con desarrolladoras, con desarrolladores. Si no, debieran hacerlo, aunque sea en esta instancia, aunque sea ir a charlar un poquito, ir a mostrar, porque son los especialistas en ese universo de la comunicación. Y los desarrolladores, las desarrolladoras les van a poder dar un feedback, una validación de si su producto está bien o mal concebido, de si tiene una claridad o no. De hecho, estuvimos charlando justamente con alguna gente el miércoles de alguna referencia que habían recibido de la necesidad de simpleza en ese tipo de cosas. Pero digo, así como yo voy con el carpintero para que me resuelva una pata, también voy con un desarrollador para que vea qué información le estoy ofreciendo yo para desarrollar una app. Tengo que conectarme con ese tipo de actores en ese tipo de escenario que es el de la resolución, el de la materialización. Bueno, pasamos concretamente a la diapo de contenido de hoy, que tenía que ver con esto de la semiosis perceptiva. ¿Qué problemas solemos tener con la comunicación? ¿Por qué la comunicación es tan compleja y necesitamos simplificarla? Justamente Carla, me parece que me hacía el comentario de que Carla Lubrina, que había estado trabajando con... Perdonen que haga tanta referencia al taller de Pau, pero como el miércoles estuve con... La Pau anduvo con algunos temistas de salud, y no pudo estar en clase, me tuvieron que aguantar a mí, entonces ahora me acuerdo de todos esos ejemplos que estuvimos conversando el miércoles con la gente de ahí. Pero me acuerdo que Carla justamente había comentado que habían estado hablando con un desarrollador y les había requerido, les había tirado el feedback de que una app tiene que ser lo más simple posible. Parece una obviedad, pero no lo es. Con otro grupo, ahora no me estoy acordando, Nahuel, ¿quién más era? No era Juan. Bueno, ya me voy a acordar de quién era. Hablábamos justamente de la... me estoy olvidando. Justamente fue el que me tiró el dato de dónde sacar el Adobe, pero no importa. Ya me voy a acordar. Estuvimos hablando de que una app es justamente como una
una situación análoga a la que puede ser una entrada nuestra en determinado espacio arquitectónico. Y poníamos el ejemplo análogo de un edificio público. A veces yo entro y poníamos el pésimo ejemplo de edificio público que tenemos en nuestra propia casa. Nuestra facultad no es precisamente el mejor ejemplo de arquitectura organizada, ordenada, lógica, con una affordance clara. Cuando uno entra a la facultad nuestra, no tiene la más mínima idea de para dónde rajar. Salvo que tenga, como en el caso nuestro, ustedes 4 o 5 años de experiencia, en mi caso 25, entonces yo ya no me pierdo. Pero si hacen el esfuerzo, yo la primera vez que entré a la facu funcionaba solo el módulo azul. Entonces era muy fácil reconocer que la entrada era por los baños, y teníamos solo el módulo azul, y Castillo tenía un kiosquito ahí abajo de la escalera. Era muy sencillo el moverse en la facultad. Cuando empieza a crecer ese edificio, empieza a crecer con una lógica pensada desde el diseño y no desde el uso. Entonces, eso se ha ido multiplicando. Parece mentira que con el crecimiento de las alas, el ala oeste, el ala norte, en vez de resolverse o simplificarse, la cosa se complejiza más. Y ustedes recordarán que, me hacían acordar el miércoles, cuando ustedes entraron la primera vez a la facultad, entraron cuando estaba en obra el edificio norte, entonces ni siquiera la entrada era la misma entrada que tenía yo, que era cuando llegué a la facultad, que teníamos nosotros con Enrique, con Gerardo, no recuerdo Pau, supongo que también, aunque es mucho más chica, por los baños. Está bueno, si podemos comprender, si puedo hacerme entender, porque nuestra estrategia de comunicación debería tener más o menos el mismo criterio, el mismo concepto. Entrar en un espacio de comunicación que tenga lógica y que me ayude a dilucidar con claridad hacia dónde tengo que rajar para recibir la información que quiero. Si tengo que ir hacia un manual, si tengo que ir hacia un video, si tengo que ir simplemente hacia el producto y enfrentarme con su interfaz. Eso de la simpleza es un camino que debe recorrerse muchas veces para poder conseguir esa solución definitiva. En función de eso es que quiero apelar a un ejemplo de comunicación para que entendamos dónde radica la complejidad de comunicarnos con los otros, con las otras. Y hay una muy linda anécdota que maneja Umberto Eco, que no sé por qué me aparece acá en el Zócalo, en un libro que se llama Kant y el ornitorrinco. Y ustedes dirán, ¿qué nombre? Bueno, hay que leer el libro, es un libro viejo, pero muy rico, de Umberto Eco. Fue el que me recomendó mi director de tesis de la maestría en ese momento, el Fernando Fraenza, tremendo docente que tenemos acá, aunque sea a veces le prestaba un ratito para su lectiva semiótica. Fernando me dijo, no leas todo el libro, lees solo el capítulo que se llama, homólogamente al libro, Kant y el ornitorrinco. Allí don Eco trae una anécdota para explicar por qué el fenómeno de la comunicación es tan complejo. Él se remite a un hecho histórico. Moctezuma, el soberano azteca, estaba en su sede, digamos, muy cómodo el tipo, y de golpe recibe noticias de que a las costas de sus tierras han llegado unos seres medio extraños, y manda emisarios. El tipo manda emisarios, manda gente para que pueda reconocer qué corno pasa allá. De algún modo sería lo que hacemos en diseño a la hora de tirar herramientas de comunicación que permitan darnos datos. Esto de la validación, por ejemplo. Moctezuma necesitaba validar qué cuerno pasaba en la costa y manda emisario. El tipo no va por su cuenta. Algunos otros soberanos o soberanas lo harían, sí, pero no Moctezuma. Al mandar emisarios, recibe de parte de ellos un mensaje que ya vamos a comentar, pero lo que los tipos se encuentran, los tipos y las tipas, supongo que habrán sido tipos, por una visión machista de la historia, no sé, pero los tipos ven un bicho raro, o sea, ven a humanos
iguales que ellos, quizá un poquito más rubiones, o de tez distinta, pero ven un bicho muy raro que baja de los barcos que estaban en las costas ahí trotando y cabalgando, un bicho que no conocían, lo que nosotros hoy ya conocemos como caballos, pero ellos no conocían qué corna era ese bicho que estaba ahí. Está una foto de Luna, una bella yegua, conoció un tiempo en un refugio. Entonces los tipos, cuando vuelven a darle el relato a Moctezuma de lo que habían visto, vuelven con un verdadero interrogante. ¿Cómo le contamos a Moctezuma eh, lo que vimos? Y ahí viene una de las claves de la comunicación. Necesariamente tuvieron que tomar referencia de su propia realidad. Al relatarle a Moctezuma lo que habían visto, le dijeron en síntesis que habían visto un macatl, un poquito más grande que lo común, pero un macatl. ¿Qué era el macatl en el idioma? No me estoy hablando, no me estoy acordando ahora, el tehuel tiene un nombre raro, también con una TL, como todo lo azteca, que tiene como una pronunciación bastante compleja. Para ellos era un ciervo, el cérvido que había en América, era lo más parecido al caballo. Los tipos toman entonces una referencia de la cultura existente para poder enviar el mensaje a Moctezuma con cierta corrección, con cierta precisión. Lo que dice Eco ahí es que nosotros primero nos construimos un tipo cognitivo de lo que queremos comunicar, de lo que estamos reconociendo de la realidad cultural o de la realidad natural o de la realidad ambiental. Y el tipo cognitivo es una idea que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene en la cabeza. ¿Cómo hacemos para coincidir? Se construye entonces en sociedad lo que se llama un contenido nuclear o un contenido molar, si es mucho más grande. Estos conceptos que parecen bastante complejos, que no hace falta que se los acuerden, en definitiva son solamente referencia de que cada una de nosotros tiene una idea distinta de lo que estamos viendo en la realidad, en su propia cabeza. No, ninguno de nosotros va a coincidir en exactamente lo mismo cuando miramos un caballo, cuando miramos un ciervo, cuando miramos una silla o cuando miramos un escarificador para semillas. Ninguno de nosotros va a tener en la cabeza el mismo concepto, el mismo tipo cognitivo, porque nuestras experiencias de vida son distintas. Y están armadas ese tipo cognitivo en función de las referencias que nosotros poseemos de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Entonces necesariamente tenemos que construir un concepto común. Ahí viene cuando culturalmente uno le pone nombre a la cosa. En este caso los emisarios le pusieron Macatl. Después pasó bastante tiempo hasta que le pudieron decir con otro nombre específico que se refiriese al caballo en español. Lo mismo nos pasa en diseño, gente. Bueno, vamos a volver un poquito acá para... Exactamente lo mismo nos pasa en diseño. Sobre todo lo mismo nos pasa cuando generamos un producto cultural nuevo. Cuando nosotros somos los que venimos a traer el caballo a la cultura. Nosotros traemos a ese bicho que es desconocido para la cultura, a un nuevo bicho que se parece a algún bicho que ya existe, pero que no es exactamente igual. Entonces, necesariamente vamos a tener que tomarnos de las referencias culturales existentes para poder enviar información que se emparente a lo que nosotros estamos queriendo comunicar, al bicho que nosotros queremos meter en la cultura. Espero que se entienda, porque ese concepto es bastante complejo, pero un poco explica la raíz de la complejidad de la comunicación, de por qué nos cuesta tanto comunicarnos. En el ámbito del diseño específico, de lo que hace el trabajo de equipo de diseño, pasa exactamente lo mismo. Podríamos cambiar, de hecho yo tenía otra diapo, por eso la pasé, pensé que estaba puesta así, pero donde dice Moctezuma, podría decir docentes, o podría decir clientes, y donde dice emisarios, podría decir diseñadoras, diseñadores, o podría decir estudiantes. Porque ustedes generan el caballo y están queriendo en principio comunicarnos a nosotros, que no conocemos a ese caballo, cómo es ese bicho nuevo que ustedes intentan meter en este ambiente nuevo, o en este ambiente viejo, perdón, y nosotros tenemos que tomarnos de referencias
Ustedes tienen que tomarse de referencias que nosotros ya conozcamos para poder comunicar esa cosa nueva. Eso pasa también en el taller de diseño. Ha pasado durante todo el año, pero particularmente en esta fase, en la última, en la 4, en donde ya aparece con forma, con color, con nombre, con funcionamiento, con objetivos y con impronta dentro de la cultura que es ya palpable, percibible. Bueno, me retrotraje de este ejemplo como para que también se entienda de que el problema no pasa solamente en comunicar a la cultura o al potencial usuario, a la potencial clienta, sino a todos, porque estamos generando algo nuevo. Bien, volvemos a repasar rápidamente, esta es la tercera diapo de repaso, para meternos en lo último que tiene que ver con el material que tanto hemos recomendado, pero que no habíamos subido al Drive, de Enrique y Sara Mazzaruti, Enrique Goldes y Sara Mazzaruti, que ya subimos al Drive la semana pasada, no, a principios de esta semana. Recuerden que hablábamos de que la comunicación como hecho complejo, a partir del esquema de Jacobson, que lo sacamos de acá de la izquierda, nosotros lo trabajábamos en función de las 3 dimensiones del producto, lo tangible, lo práctico y lo simbólico, que, oh casualidad, en paralelo lo podemos poner con lo de Norman, de visceral, conductual y reflexivo, no es casual. Pero teníamos una cantidad de escenarios en ese contexto que tenían que ver con las etapas de resolución, recién hablamos de eso, del producto, las etapas de producción, recién también hablamos en función de un desarrollador de app o un carpintero, las etapas de distribución, de comercialización, las de experiencia o de uso y las de defunción. Todos esos escenarios son potenciales receptores de vectores de comunicación. También hablábamos con la gente el miércoles de que toda esta complejidad es imposible de ser desarrollada, aunque sean un grupo de 4, aunque tengan todas las ganas y estén recontra comprometidas con el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque en tiempos académicos como los que manejamos nosotros, en un año es imposible siquiera desarrollar las cosas que se han propuesto desarrollar. No porque les falte capacidad, nos falta tiempo y nos falta, en el mejor sentido de la expresión, capacidad, porque todos los proyectos que han abordado, yo me estoy acordando de lo que hablamos el miércoles con la gente, pero me estoy acordando de otras cosas, con el tema de los incendios forestales, ahí con Guillermo, en otro taller, digo, para hacer algún tipo de referencia, no quedarme solo con el taller de Pau, con Guillermo, con Tomás y con lo de educación a distancia, como lo de Alan y su compa, lo que hablamos con los boqueteros también el miércoles, lo de educación con Camila y lo de alimentación, perdón, con Camila y su grupo, etcétera. Todas esas son problemáticas tremendamente complejas, que necesitan años de desarrollo, no figuradamente, literalmente años de desarrollo y la intervención de enormes equipos interdisciplinarios. Se ha hecho un ensayo de recuperar la información que necesitamos para poder desarrollar este proyecto, pero hemos hecho simplemente una simulación. Estamos trabajando con una simulación. De hecho, la prueba está en que muchos de los trabajos que se desarrollan en nuestra cátedra después quieren abordar lo que son instancias de concurso o inclusive una materialización posible y se dan cuenta de que necesitan algún tipo de vuelta de tuerca, o varias vueltas de tuerca. Entonces, con la misma impresión de esta complejidad de proceso, con la misma percepción, también tenemos que revisar que todos estos escenarios tienen multiplicidad de interlocutoras, de interlocutores, y no vamos a poder resolver todos los vectores de comunicación. Tenemos que reconocer esa situación general y a partir de ello, y a partir de las herramientas con las que contamos, trabajar con los vectores con los que podamos obtener rápidamente soluciones y respuestas. Me molesta mucho no acordarme de su nombre, si está por ahí que me lo recuerde, para que yo pase más vergüenza, pero el miércoles estuvimos hablando con un grupo que justamente está desarrollando una app y uno de los integrantes del grupo había tenido experiencia en el secundario con desarrollo José, de... Sí. Sí, era Nahuel. Era Nahuel, entonces le también. había pegado. Gracias.
Bueno, estábamos hablando con Nahuel justamente, que era un tipo que tiene experiencia por el recorrido que hizo en su nivel medio de lo que son desarrollos de apps. Entonces ahí tienen una herramienta inmensamente rica para recuperar. Pobre Nahuel se va a llevar un laburo extra, pero a los otros habrá que darle otro laburo en escala y igualdad de condiciones. Pero a lo que voy es que aprovéchense de las herramientas con las que cuentan para poder resolver esos vectores de comunicación y para poder trabajar con los escenarios que más se les facilite. Uno podría decir, en función de eso, yo tengo mucha experiencia en hacer legajo de plano, voy a volver a hacer lo mismo. Por ahí son experiencias que ya hemos recorrido en la carrera. Sería mejor abordar otras, abordar nuevas, más allá de que en muchos casos es necesario la construcción de ese legajo de información técnica para poder avanzar sobre otras instancias de comunicación. Bien, todos estos escenarios nos plantean justamente, como decíamos, una multiplicidad de interlocutoras, de interlocutores. Esa multiplicidad de recepción de mensajes, de receptores de mensajes, lo vamos a trabajar en función de este esquema de Jacobson primero y después de lo que hicieron Sara y Enrique con este apunte que volvemos a recomendar en su lectura. En este esquema básico de Jacobson, según como se pronuncia en ruso, de emisión de mensaje, de recepción de mensaje, o de mensaje en sí con canal, nos vamos a ubicar nosotros. Cada canal representa, según como lo miremos, una complejidad de códigos, o un código en sí, si vamos a tomar solamente el canal en función de cada uno de los receptores. Pero necesita de códigos diferentes. Volvemos a los mismos ejemplos pavotes, pero que pueden llegar a ser claros. No es lo mismo, no es la misma la información que yo necesito para comunicar el uso de una app a un usuario común, a un usuario común, que la información que yo necesito para comunicarle a un desarrollador de una app, cómo quiero que esa app sea. No es la misma la información que yo necesito comunicar desde el producto y sus affordances a un usuario común de una silla que la información que yo necesito comunicarle a un proveedor de determinada tecnología, como puede ser un carpintero, para que me la desbaste, tornee o lo que fuera. Más allá de lo fiero que son las patas de la silla torneada. Y volvemos al ejemplo de la parametricidad y por eso volvemos con nostalgia al primer año. En definitiva, no les estamos pidiendo otra cosa que se transformen en una Tatlin, en un Klutsis. Recuerden al radiorator, este concepto que ya en los 20 los rusos manejaban de parametricidad, de multidimensionalidad, de multimedia, con un aparatito que se acomodaba a los distintos receptores. Yo daba el ejemplo de, en los años 20 había automóviles, entonces se podía recorrer Moscú en automóvil o en un taxi que era muy particular. El modelo de taxi no me acuerdo si eran blancos, los taxis rusos, no importa. Uno podía recorrer las calles de Moscú y si bien los radiorators fueron en su mayoría, en el 90%, 99%, productos conceptuales, nunca se desarrollaron, uno puede no hacer, con no mucho esfuerzo, imaginarse que yendo en un automóvil podía percibir algo de el mensaje del radiorator, por ejemplo, el de la pantalla de proyección de mensajes, pero no escuchar con claridad el mensaje de voz emitido por la bocina, por la radio, por el parlante de radio, ni mucho menos recoger un panfleto de los que estaban por ahí en el radiorator o escuchar el discurso de alguien parado sobre una tarima. Distinta es la experiencia que yo tengo, otra calidad de recepción del mensaje, otro tipo de receptor si voy caminando por Moscú y paso al frente del radiorator. Probablemente escuche parte del mensaje de una radio o de un discurso, o pueda llevarme un folleto, pero me quedaré con parte de la información y el folleto lo tendré que leer cuando llegue a mi casa. Distinto es si yo como receptor tengo otra calidad frente al producto de comunicación y me paro frente al radiorator y me quedo a escuchar todo el discurso del que está ahí parado en la tarima y me saco un folletito y lo leo completo y me quedo a ver todos los mensajes que se proyectan en la pantalla y escucho mucha de la
información que se brinda a partir del parlante. Son 3 calidades de receptores distintos, en función de un mismo aparato que se va adaptando a esas calidades de recepción. Porque no son mismos los tiempos de vinculación con esa emisión del mensaje, porque no son iguales las relaciones espaciales ni temporales que yo tenga como potencial receptor de ese mensaje con ese aparatito. En este caso, con el radioadaptor. Con el diseño y la comunicación nos pasa lo mismo. Necesitamos reconocer esas distintas calidades de receptores de mensaje. Análogamente o metafóricamente, el que va caminando, el que va en auto o el que se para y se queda conmigo todo el tiempo que yo necesite para poder comunicarle esa información. Espero que se entienda, porque estamos hablando metafóricamente. Vamos concretamente con el material de Enrique y Sara. Ellos arrancan con ese material planteando que nosotros hemos recorrido un proceso de diseño, desde sus fundamentos hasta la solución. Ya tenemos ese recorrido, ya tenemos ese capital. Es todo el capital que hemos ido construyendo durante todo el año. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos ni idea. En principio, nos pone la cátedra, la guía de la fase práctica 5, y nos dice armar estratégicamente, desde un proyecto y desde un concepto, toda la comunicación de manera paramétrica y multidimensional. ¿Por qué no se van un poco a freír papas, dirán más de una? No tengo idea de cómo encararlo. Esa situación de incertidumbre es la que tienen hoy. Ahí hay varios ejemplos en fotos de lo que fueron nuestras ferias presenciales, en la época en la que tenía. Podría haber puesto acá una foto del Padlet también del año pasado. En definitiva, lo que están buscando es un proceso de comunicación que vaya a la inversa, desde la solución de diseño hacia la recuperación de esos fundamentos de la propuesta para poder ser explicitados, para poder ser comunicados a la cultura. Desde esa revisión de los fundamentos, empezar a construir los distintos vectores en función de los distintos tipos de receptores, los distintos tipos de recepción, el diferente tipo de audiencia con el que yo me voy a encontrar. No es lo mismo una material, como se ha puesto ahí correctamente en español, traída del material de los chicos. Lo digo a los chicos, lo viera como alumnos. Enrique está igual que cuando lo vi como alumno, un tipo que no cambia físicamente, no sé cómo hace. Negocios, técnica, didáctica, a colegas, a jefes, podríamos incluir acá usuarios, usuarios directos, usuarios indirectos, gente comprometida con dentro de lo que sería negocio o comercialización, con la parte más de logística, etc. Hay montones de interlocutores, de interlocutoras diferentes. Son distintos tipos de audiencia. También la audiencia nos va a requerir, nos va a traccionar distintos tipos de vectores, distintos tipos de material. No es lo mismo detalle técnico que la jerga que lo acompaña, que algún tipo de planteo teórico o metafórico que esté explicando los conceptos fundamentales del desarrollo. Lo que inicialmente fue el puntapié para animarnos a, en definitiva, construir cultura, modificar la cultura existente. Distinto es de lo que tiene que ver con un lenguaje más ligado a lo comercial, como son frases o imágenes más de tipo efectistas, que necesitan una respuesta rápida. Esta cosa que hablábamos recién con el radioadaptor, de que yo voy en el auto y necesito un mensaje visualmente rápido y claro. Hasta también sonoramente puede ser, pero mucho más visualmente rápido y claro. Para los que sean consumidores, ustedes, por la generación a la que pertenecen, no creo que consuman mucho radio, pero es notable cómo cambia el efecto de una comunicación comercial cuando yo escucho exactamente la misma en la radio, solo con sonido, a cuando la veo y la escucho en la televisión. Que es la misma publicidad, lo que me parece una aberración desde el punto de vista de la comunicación. No puede ser igual
un producto comunicacional para la televisión que para la radio, porque yo le quito la imagen. Evidentemente algo le está faltando a la radio o algo le está sobrando a la tele, al mismo producto de comunicación. Para la radio necesito, y las hábiles, las buenas estrategias de comunicación se construyen en función de los diferentes medios, y no es lo mismo un vector de comunicación para la radio comercial o de tipo publicitario o de propaganda política que para la tele. A veces se toman el trabajo de hacerlo, pero no muchas veces. A través de ejemplos concretos, esto hace referencia justamente a las referencias que yo puedo tomar. Referencias para que sea comprensible el mensaje. Recuerden, lo que hablamos de Humberto Eco, el ciervo y el caballo. Como los tipos no tenían ni idea de lo que era un caballo, tomaron una referencia a partir de un ejemplo concreto. Miren, Moctezuma, vimos una especie de ciervo grandote, arriba del cual encima se subían los tipos. O sea que eran como especie de centauros, una especie de bicho raro. Parezco Dolina, hablando en porteño. Después, una última herramienta de comunicación o vector de comunicación sería justamente lo que estamos requiriendo en esa cosa que les pedimos ahí en la guía, la descripción de las fases o una descripción del proceso, una síntesis del proceso. Eso ya han hablado en los talleres, pero no hace falta que abundemos demasiado. Cada taller también le dará su matiz, pero en definitiva lo que estamos buscando es que se reconozcan como actores, como actrices de un proceso, como factores de, no sé si existirá la palabra factrices, me encanta, de todo un proceso que es muy interesante sentarse a querer comunicar, a partir de una sola pieza gráfica. Es decir, nuestro proceso fue este, o a partir de un Padlet o de un Miró o de lo que fuera. Nuestro proceso fue este. Empezamos por acá y salimos por acá. En el caso del taller de Enrique, eso resulta muy interesante también porque como se han cambiado los temas, tienen que hacer un recorrido en donde se ve justamente esa mutación. Bien, si nosotros tomamos y hacemos esta grilla, que es lo que recomiendan Enrique y Sara en su material escrito, nosotros construimos esta grilla y pónganle acá arriba donde dice, no me andaba el mouse, de management, de negocio, de técnica, de didáctica, de colegas, de jefes, pongan los interlocutores, las interlocutoras que les parezcan adecuados para su propuesta. Pongan, si está trabajando, qué sé yo estoy pensando en el trabajo de Alan y el Cumpa, no me acuerdo de su nombre, perdón. Pero Alan estará pensando en educadores, educadoras, en alumnos, alumnes, le pongamos el inclusivo, en gente que se dedique a la gestión de la educación a nivel político, secretarias, secretarios de educación, inspectores y no sé qué, pedagogas, pedagogos, obviamente diseñadoras, desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy distinto también de management y de negocios, porque eso se comercializa. El hecho de que ellos estén pensando en algo que pueda instalarse en el ámbito privado de la educación o en el ámbito público, también se comercializa. Cuando yo diseño algo que lo va a comprar el sector público, también es una comercialización. No solamente existe un desarrollo comercial solamente en el sector privado, también lo existe en el tercer sector, las ONG. La comercialización se puede dar a veces a partir hasta de especias, gente. A mí me tocó trabajar como diseñador con ONG, en donde no he cobrado un mango, sino he cobrado a través de otro tipo de servicios. A veces ese servicio puede ser simplemente la pertinencia a un espacio, el ser miembro de una determinada organización, el trabajar. A veces ese capital no se considera como parte de los honorarios, pero sí lo es. No es una forma de consolarse con que no te garpen, sino una forma concreta de reconocer el capital que uno va recogiendo a partir del trabajo que hace. Bien, entonces hacen esa grilla y acá, así como ustedes eligen a los interlocutores y a las interlocutoras, del mismo modo acá tienen que elegir los vectores. Si van a hacer detalles técnicos, si van a hacer algún tipo de aparato conceptual que permita recuperar esa gestación del concepto de los inicios, algún tipo de imagen comercial que sea golpeadora, que sea de efecto, que sea pregnante,
la referencia con ejemplos, y sí, van a tener que hacer la de la descripción de la fase. O cambiarán por otras. Cambiarán ahí, acá no está, por ejemplo, que puede ser un manual de usuario. Siempre hago referencia a lo mismo, pero es todo un laburo, gente, sentarse a pensar cómo comunicar lo que tengo que comunicar. De hecho, le compartimos un capítulo de un libro de Norman que habla de eso. No sé si alguno la leí. Pero habla justamente de lo difícil que es conseguir buenos manuales de usuarios. ¿Por qué? Porque generalmente lo hacen diseñadoras o diseñadores sin experiencia de escritura. Y normalmente uno explica el uso de nuestras cosas, de nuestras propuestas, en función de lo que nosotros entendemos. Y nos tenemos que poner en el papel de un señor, una señora de 70 y pico de años, o a veces un chico de 10, o a veces una persona de 40 o de 50 que no tiene la preparación en el área que yo requeriría para comprender lo que yo estoy desarrollando. Y puede ser un doctor en física cuántica, pero no tener la más mínima idea de cómo usar un celular. O cómo operar una máquina para sacar una gaseosa, o cómo operar una app. Bien, a partir de toda esta serie de decisiones, haciendo un repaso general, del proceso de diseño que hemos recorrido, necesitamos generar un aparato de comunicación en función de un proceso inverso, que vaya desde la solución a la búsqueda de los fundamentos, para poder, en función de un tipo de audiencia y de una calidad y cantidad de vectores que yo voy a decidir, ver qué es lo que tengo que desarrollar. También eso es estratégico, porque depende del vector, es si se va a acomodar a mayor cantidad de interlocutores o interlocutoras. Si yo hago un manual de usuario, probablemente para lo único que sirva sea para el último eslabón de mi cadena de valor, en donde, o el penúltimo en todo caso, porque el último sería el destino final o el desecho, o el desuso. Que será el uso, pero no tendrá mucha incidencia en lo que tiene que ver con el management, quizás poco, negocios o la cuestión de comercialización, a no ser que mi marca o mi empresa termine teniendo una tradición en la calidad de manuales de uso que se transforme en una herramienta de comercialización, pero eso sería otro tema. Entonces, también es estratégica la decisión de los vectores para poder abarcar la mayor cantidad de interlocutores posible. Vuelvo a lo concreto, porque por ahí yo me voy por las ramas con ideas mías en función el documento de los chicos, pero vuelvo a recuperar el concepto clarísimo que están comunicando ahí Enrique y Sara. Necesito ahora entonces construir un concepto de la comunicación. Ustedes van a decir, pues yo trabajábamos un concepto en la fase 2, en la fase 3. No, ahora el concepto tiene que ver con un proyecto de comunicación, ya no con un proyecto de diseño. Ese concepto se tiene que armar en función de, justamente, todas las herramientas que hemos estado recogiendo, toda la experiencia que hemos estado recogiendo en el recorrido del año. Revisar esos momentos de incertidumbre que hemos tenido en cada una de las fases y revisar todas esas respuestas que hemos recibido a partir de las validaciones que hemos hecho en la fase 4. Y si no se han hecho, deberían estar haciéndolas en este momento. Váyanse ya de la clase y vayan a hacer validación. Que nos han permitido verificar esa calidad de producto cultural que nosotros buscamos. Para eso tenemos que desarrollar un concepto que se estructure en función de lo que queremos comunicar. Esto que ven acá es la hojita que alguna vez yo tomé en blanco y construí la idea de esta diapositiva. No quedó igual, quedó completamente distinta. Pero eso que ven ahí es una construcción de la clase, una construcción conceptual de mi estrategia de comunicación de esta clase. En base a lo que hayan entendido, habrá sido eficiente o no. No me digan la respuesta porque me voy a deprimir. Siéntense en grupo, a partir de una hoja en blanco, y construyan un mapa de esa comunicación. Construyan conceptualmente una estructura que les permita empezar a identificar a dónde están los puntos fuertes, a dónde están los puntos débiles de la comunicación del proyecto y qué cosa hay que reforzar y qué cosa hay que aprovechar en su fortaleza para poder comunicar. Bien, gente.
Recomendaciones bibliográficas en general. Hay cosas que ya hemos subido al Drive. Me parece que lo de Gisket no, está en el WordPress, así que vamos a traer un lindo capítulo sobre comunicación, de un material que ya tiene unos 15 años, pero está muy bueno. Ahora que está abierta la biblioteca, por ahí pueden ir. Lidwell, en su libro, tiene muchos apartados que hablan del tema de la comunicación y está bueno revisarlo, porque recorren distintas instancias, fundamentalmente las que tienen más que ver con el diseño gráfico, pero nos vienen muy bien para todo lo que es el desarrollo de apps o para lo que tiene que ver con la gráfica, no solo de paneles, sino de lo que podría ser una gráfica comercial, alguna imagen de efecto o esa que mencionábamos recién a partir del apunte de Enrique Izar. Lo que tiene que ver con lo nacional también, acuérdense de esa colección de Clarín de Levendicker y Cervini, porque tiene capítulos específicamente destinados a lo que es lo que nombrábamos al principio de la clase y lo que tiene que ver con, por ejemplo, la denominación o la nómina, o esta cosa de darle nombre a las cosas, de cómo construir la idea de una marca, de cómo instalarla, de qué manera tomar referencias. Siempre es mucho más fácil instalar un producto cultural a partir de un nicho cultural ya constituido. Vamos a dar un ejemplo muy pavote, pero a la Coca-Cola le resulta muy fácil reeditar, más de la publicidad que estamos haciendo gratuita. No nos van a dar un mango. Reeditar perversamente, ya se acabó la publicidad y vamos concretamente a la crítica. Perversamente, esta gaseosa sin azúcar, que encima compiten en productos internos entre lo que es la light, la que es la cero y la que es la light, creo que es, no me acuerdo cómo es. Una que es más relativa a lo gris y otra a lo negro en cuanto a lo visual. Se la pasan reeditando un producto que compite con otro de su misma empresa, cambiándole el nombre y alguna apariencia a partir del manejo del color o de algunos elementos de la gráfica. Les resulta muy fácil porque ellos ya tienen construido su nicho cultural. Todos sabemos qué es, cuál es esa empresa, qué productos abarca, qué servicios brinda y qué no. Entonces, instalar un producto nuevo dentro de ese universo es muy fácil. Instalar un producto cultural nuevo dentro de ese universo es muy fácil. Inclusive, aunque la empresa se quiera diversificar y quiera instalar nuevas empresas o nuevas marcas subsidiarias que compiten internamente con otras. Ya tienen ese universo cultural construido. Pero muchas veces es necesario generar otras comunicaciones, otros mensajes. Y recuerdo un ejemplo que siempre traigo a colación, pero que me gustó mucho, ahora me olvidé completamente el nombre de la empresa. Bueno, no lo voy a poder usar el ejemplo porque no. Cuando la Fiat se dedicó a construir maquinaria agrícola, no me puedo acordar ahora el nombre de la empresa. Bueno, gestó una empresa nueva con un nombre completamente distinto, New Holland. Me acordé, gracias. Conectó la neurona. Cuando la Fiat empezó a diseñar y construir maquinaria agrícola, gestó una empresa nueva que se llamaba New Holland. ¿Por qué? Porque el gringo del campo aborrecía a la Fiat como empresa, porque los gringos del campo quieren usar fierros como los Ford, las Pickup, las Chevrolet, todas esas cosas. Se me cayó la lapicera, pero no importa. Entonces, necesitaron gestar un signo nuevo, un nuevo nicho cultural, deshacerse de la impronta de la marca Fiat para poder trabajar con la gente del campo y decirle, no, nosotros somos una empresa nueva que está fabricando maquinaria agrícola pulenta, que les va a resolver todos los problemas. Fíjense, la mayoría de las maquinarias agrícolas hacen referencia a eso de la fuerza. Si no, fíjense en la Pauni, inclusive en lo que es su ISO logo, o su logo en realidad, con ese rinoceronte, si estoy bien sintonizado, ¿no? O me estoy equivocando de empresa. Pero la mayoría toma referencias fuertes de la cultura para poder instalarse en ese nicho de mercado. Entonces, fíjense cómo la Fiat tuvo que gestar un nuevo nombre, gestar una nueva empresa, gestar una nueva idea, gestar un nuevo nicho cultural. Es muy complejo eso, pero sin embargo les resultó exitoso. Bueno, lo de guía de las buenas prácticas, que lo tenemos ahí,
que tiene varios capítulos. Justamente hemos sacado mucho de lo que tiene que ver con vectores de comunicación y de visibilización de productos. De ahí, el diseño como experiencia, a mí no me gusta mucho como libro, pero puede ser útil. Uy, la vieja imagen del WordPress, esto es viejísimo. Pero tendríamos que haber puesto el Classroom ahí. Lo de Sara y de Enrique está ahí en el Drive, ya lo hemos subido el miércoles, pero fundamental, es ineludible la lectura de esto porque es un material encima hecho de factura nuestra, o sea, es del corazón de la carrera, así que ni habla. Ya tiene unos años, pero sigue con entera y enorme vigencia. Alguien que tenga ganas de leer lo de Humberto Eco, pero como les decía en la grabación de la clase, que revisaba hace un rato, háganlo cuando no tengan ningún compromiso cognitivo, intelectual aparte. Cuando estén en vacaciones y con ganas de leer algo que les retuerza las neuronas, pero muy rico, de una riqueza inmensa. Y después, bueno, está también subido al Drive el capítulo mío sobre comunicación del libro, pero es más complicado que lo de Eco, que justamente no habla bien de mí. O sea, cuanto menos simple sea el mensaje, quiere decir que uno piensa en menor cantidad de interlocutores, así que de interlocutores. Entonces no está bien construido. Pero bueno, si a alguien se le anima y tiene ganas de aburrirse, vaya. Última recomendación. Hay en Netflix una serie sobre diseño, de la que hemos hablado muy poco este año, no sé por qué, que tiene una riqueza en cuanto a material específico de diseño excepcional, excepcional para ser más correctos en la pronunciación. Primero porque abarca a todas las varas del abanico del diseño. Ese que uno abre así, absolutamente todas las direcciones, todos los puntos cardinales del diseño están abordados en esta serie. De lo que hace al diseño para nosotros, el producto de servicio, lo que es el diseño editorial, lo que es el diseño de tipografía, el comunicacional, el diseño arquitectónico, el diseño más ligado a lo artístico, el diseño experimental, el diseño urbano, todo, absolutamente todo. Entonces, recórranla porque vale la pena y presten atención a un elemento muy importante desde lo comunicacional. Presten mucha atención a lo que es la factura, la gráfica de los títulos de cada uno de los capítulos. Porque los títulos de cada uno de los capítulos están perfectamente, con precisión, exactamente diseñados en función de la temática que se trata en ese capítulo. Y con la estética, con una estética muy relativa a la que maneja la diseñadora del diseñador del caso. Hay un capítulo muy bello que es de un ilustrador norteamericano, que tiene un nombre de fantasía, Abstract Sunday, Domingo Abstracto. En Instagram, si quieren síganlo, porque vale la pena. No me estoy acordando ahora exactamente su nombre de pila y su apellido, pero si lo buscan por Abstract Sunday lo van a encontrar, que está ahí también en Abstract, en la serie. Así que por favor vayan, ahí ya no con compromiso, sin compromiso cognitivo o intelectual, vayan y véanla, duran media hora, creo, 20 minutos, 25 minutos cada capítulo, se van a satisfacer de una manera, van a como cuando uno tiene la suerte de poder comer lo que quiere, lo que le gusta y de a mucho, en mi caso el helado. Bien, cerramos la clase con la misma tapa y la misma corzuelita. Un animal que